Y como cada martes abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad e internacional Bruno Navarro. Hoy hablamos de Ramón Rull, voluntario español fallecido hace unos días en su lucha contra el ISIS en Siria. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿quién era Ramón Rull y qué sabemos sobre su muerte en Siria? Bueno, Ramón Rull Linhoff forma parte de esos centenares, al menos, de europeos, principalmente occidentales en general, que luchan contra el Estado Islámico como voluntarios en Siria e Irak, ahora sobre todo en Siria. Era, por lo tanto, un voluntario contra el Estado Islámico, alguien que había partido sin el apoyo y el respaldo de su gobierno y de su ejército, sino, como podríamos decir, por libre. Es, por tanto, a mi modo de ver, algo muy respetable. Era un valiente, un héroe que ha fallecido combatiendo el Estado Islámico. Se había listado a las milicias kurdas de Siria, al YPG, a las unidades de protección popular, que forman parte de ese paraguas que son las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que eso no sonará más porque esas SDF son las que apoya la coalición internacional liderada por Estados Unidos en detrimento del ejército de Bashar al-Assad, del ejército sirio, ¿no? Son las dos grandes fuerzas, el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, que sí es lo que se podría llamar los rebeldes moderados famosos, que nunca aparecen y nunca existen, pues sí que existen esa parte, que son fundamentalmente liderados por los kurdos. Es allí donde servía Ramón. Era un valenciano que vivía en Madrid, de 55 años, que estas Navidades conoció a algunos voluntarios españoles que estaban aquí en España, habían vuelto temporalmente, y conociéndoles decidió dar ese paso en febrero de presentarse en Siria para luchar contra esa lacra que es el yihadismo. No tenía formación militar prácticamente y la adquirió allí sobre la marcha, como hacen los voluntarios, y bueno, al final, en un combate en una ciudad siria, él iba enrolado dentro de una patrulla, forma parte de una patrulla de las SDF, donde había combatientes kurdos y voluntarios extranjeros, no entre ellos varios españoles, no solamente él, ¿no? Estaban reconquistando una zona urbana, entraron en un edificio, combatieron contra el Estado Islámico para tomarle. En el momento en que Ramón entraba, los terroristas hicieron estallar un explosivo que le mató a él, dejó varios heridos, entre ellos otro español que afortunadamente está fuera de peligro ya y recuperándose rápidamente, ¿no? Y Bruno, se trata del segundo español muerto en territorio sirio tras el fallecimiento de otro joven, de Samuel Prada. ¿Qué nos puedes contar de este? Pues es otro valiente, en este caso bastante más joven, de 24 años, ¿no? Su nombre de guerra allí era Barán Galicia, le llamaban. 24 años, como digo, luchaba como tirador selecto en las mismas unidades, en las YPG, dentro de las SDF, como hemos dicho, apoyados por la coalición internacional. Y bueno, era un orensano que vivía en Andorra, ¿no? El verano pasado, en este caso su experiencia fue distinta. El verano pasado fue como cooperante al Kurdistán sirio, y allí, conociendo de primera mano la situación, decidió volver, pero ya como combatiente, como soldado. En julio del año pasado, se llevaba bastantes meses. Tampoco tenía experiencia militar y simplemente quería ayudar de la mejor forma posible a los más necesitados. En su caso, murió en Afrin, que es un enclave al noroeste de Siria. Y en este caso, lamentablemente, no murió en manos del Estado Islámico, sino de los turcos, que se supone que son nuestros aliados y que, como todos sabemos, han invadido el norte de Siria, y en esa lucha por la defensa de Afrin, que finalmente cayó víctima de un misil turco que le mató a él y a otro voluntario extranjero francés y a otro holandés. Sabemos que nuestro gobierno no autoriza estas prácticas. ¿Sabemos cuántos españoles hay luchando contra el ISIS en Siria? Bueno, más bien no es que el gobierno no lo autorice, no le gusta, pero no puede evitarlo. No puede evitarlo porque, de la misma forma que cualquier ciudadano español se puede alistar a la legión extranjera o a cualquier ejército regular, convencional, que admita extranjeros en su seno, o incluso a milicias amigas, bueno, como es el caso este. ¿Qué es lo que está prohibido? Lo que está prohibido es, desde 2015, con una reforma del Código Penal precisamente orientada al yihadismo, es viajar para unirse a un grupo terrorista. Es decir, si yo viajo para unirme a una milicia terrorista, entonces soy perseguible. Si yo viajo para unirme a una milicia que no es terrorista, incluso como es este caso, apoyada por la coalición internacional, pues no, en principio no hay ningún problema. Otra vez que al gobierno español naturalmente no le guste este tipo de expediciones, ¿no? Hay que dejar claro que no son mercenarios. El diferencia un mercenario y voluntario, fundamentalmente, por resumirlo, es que el mercenario cobraría un dinero muy superior a lo que un combatiente de ese país cobraría. En este caso, si cobran lo mismo que cualquier otro combatiente kurdo con su empleo, con su grado.
Y el número es un misterio, ¿no? Sabemos que hay cientos de extranjeros, quizás más, y sabemos que hay un puñado de españoles, que puede variar desde lo que he dicho, desde un puñado hasta a lo mejor incluso una veintena. Pero las cifras no hay cifras oficiales y se manejan con discreción porque generalmente, bueno, por lo que hemos dicho antes, no es que sea ilegal, pero está ahí en un limbo que, bueno, prefieren mantenerse en el anonimato y no es algo de lo que vayan, digamos, presumiendo que podrían, pero no van diciéndolo de forma muy abierta, salvo como es el caso cuando fallecen. Comentabas ahora que al gobierno español no le gustan este tipo de expediciones. ¿Sabemos el por qué? Bueno, las expediciones, a fin de cuentas, el gobierno español, como todos los gobiernos, les da pánico que haya... es que hay que verlo desde un punto de vista, es decir, hay que entender, es decir, el gobierno español se encuentra con que hay una serie de españoles tomando las armas de una forma no controlada por ellos en unas guerras en las que en principio, como es este caso, sí que están digamos, en un bando que nosotros apoyamos de forma indirecta, no estamos en la coalición en Siria, pero formamos parte de coalición en Irak, etcétera. Bueno, se puede entender que forman parte de una coalición amiga, pero no gusta, es decir, el ejército español cuando quiere meter botas en el terreno mete las suyas, entonces no gusta que otros se metan y en un momento dado pueda salir aquello mal de alguna forma, se metan en un problema en el que no deben estar, cambien las alianzas y se encuentren con que esos españoles están atacando intereses españoles. Luego el gobierno español no puede hacer nada, pero desde luego mantiene un control en la medida en la que puede controlar y enterarse, pero hay un cierto disgusto, lógicamente, siempre de este tipo de aventuras que siempre han ocurrido y siempre van a seguir ocurriendo. Las informaciones que aparecen sobre Siria son siempre algo confusas. ¿Cuál es el estado actual de la guerra entre Al-Asad y el Estado Islámico? Bueno, entre Al-Asad y el Estado Islámico, el ejército sirio está ganando la guerra contra el Estado Islámico, y no solamente el Estado Islámico, sino con todos los grupos yihadistas que hay en el país o los que quedan, ¿no? Recordamos que ha limpiado las bolsas al este de Damasco, las bolsas de Guta y Duma, esas que han sido tan controvertidas hace unas semanas, y hoy mismo, hace unas horas, ha limpiado la última bolsa de Damasco que estaba al sur. Hablábamos la semana pasada, hace 2 semanas, sobre ello, que es la bolsa de Yarmouk, que era un antiguo, bastante famoso campo de refugiados palestinos, que estaba tomado por el Estado Islámico. Lo ha limpiado hoy mismo, se han hecho ya con el control del campo, y esto ha hecho que por fin Damasco, después de años, esté absolutamente liberada de yihadistas, ya es libre. ¿Hacia dónde se están dirigiendo ahora mismo las fuerzas de Assad? Al extremo sur del país, donde hay una bolsa bastante grande de yihadistas y otra parte de Estado Islámico, que está en la frontera con Jordania y con los Altos del Golán, que están ocupados por Israel. Este va a ser el próximo combate y tiene mucho interés porque es problemático. Está muy bien limpiar a los yihadistas y al Estado Islámico, o sea, a los yihadistas, digamos, convencionales y al Estado Islámico. El problema es que la frontera con Jordania no debería plantear ningún problema. El problema es que al otro lado del otro tramo de frontera están los israelíes. Es decir, hay muchas posibilidades de que se produzca algún tipo de que estalle algún tipo de violencia mucho más grave y de que los israelíes se pudieran involucrar, ¿no? En ello. Esperemos que eso no ocurra y que puedan limpiar la bolsa de forma normal. ¿Dónde irán después? Quedan tres bolsas solamente, 2 en el desierto, que probablemente lo dejen para el final, y una, la más grande, la de Idlib, donde han ido refugiándose todos los yihadistas que han podido a lo largo del país, de estas victorias del Estado Islámico, del ejército sirio, se han ido al norte del país, al extremo norte, en la bolsa de Idlib, que es muy grande, está muy protegida y en cierta forma protegida también por el ejército turco, por intereses turcos, con lo cual esa va a ser mucho más difícil y no sabemos si va a haber una escalada en la que Turquía se involucre de más y al final nos arrastre un poco o arrastre a todos. Por ahora, como digo, se dirigen al sur a limpiar el resto. ¿Y cuál es el mapa general? El mapa general es una gran parte del país reconquistado por el ejército sirio, que controla la mayoría del país, unas pequeñas bolsas yihadistas, la mayoría en territorio del ejército sirio, o sea, es responsabilidad del ejército sirio limpiarlas, pero como hemos dicho antes, la otra gran fuerza que domina el país son las fuerzas democráticas sirias, que son kurdos principalmente y algunos árabes, moderados pero avalados por la coalición internacional liderada por Estados Unidos, y por lo tanto, cuando todo esto termine, puede que empiece o no una guerra, algún tipo de enfrentamiento, porque esto habrá que resolverlo de alguna forma entre ellos. Pues Bruno, muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros y buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros.